Listo, saludos cordiales jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Educación Cívica de la mejor academia del sur del Perú, la Academia Bryce. Empezamos con esto, muchachos. Habíamos estado hablando de garantías constitucionales. Buenos días, Jordan. Cuando empezamos a hablar de las garantías, habíamos mencionado y habíamos dicho que las garantías eran procesos constitucionales, procesos que servían para la protección de los derechos o la defensa del ordenamiento jurídico. Entonces, habíamos hablado ya de tres garantías. ¿Ya? Y con los que no he hablado de estas garantías las voy a hablar en clase. Pero nos faltan hablar de las garantías, y hemos hablado de las garantías que protegen derechos, y vamos a hablar de las garantías que protegen el ordenamiento jurídico. En el caso de las garantías que protegen el ordenamiento jurídico, tenemos acción de inconstitucionalidad, acción popular y acción de cumplimiento. ¿Listo? Estas tres garantías aparecen progresivamente. La acción popular en la Constitución de 1933 y la acción de inconstitucionalidad y la acción de cumplimiento en la Constitución de 1993. ¿De acuerdo? Entonces, veamos estas garantías que se refieren a los procesos o al ordenamiento jurídico. Tenemos primero la acción de inconstitucionalidad. Entonces, los procesos tanto de inconstitucionalidad como popular, ambos procesos, el proceso de acción popular, ¿ya? El proceso de inconstitucionalidad, tienen por finalidad la defensa de la Constitución frente a infracciones en contra su jerarquía normativa. Esta infracción puede ser directa o indirecta, puede ser total o parcial, puede ser en la forma o en el fondo. Claro, hay que explicar esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Miren, yo tengo la Constitución. La Constitución es la norma de mayor jerarquía. En jerarquía de normas, después de la Constitución siguen las leyes o las normas con rango de ley. Entonces yo tengo normas con rango de ley y luego las normas que no tienen rango de ley o normas sin rango de ley. ¿De acuerdo? ¿Quién hace las leyes, muchachos? A ver, manifiéstense, hablen. ¿Quién hace las leyes? Congreso. Congreso, perfecto. Ahora, El Poder Judicial. quien hace las leyes, ya, quien hace las leyes es el Congreso. Pero el Congreso hace las leyes, hace buenas leyes. Al menos analicemos las leyes que se han hecho en estos últimos, en este último año, que ha pasado, en el año del año pasado y este año. Las normas que ha hecho el Congreso han sido normas que se han hecho de forma, ¿cómo decirlo? De forma prudente, adecuada, respetando los principios constitucionales, o son normas que se han hecho al parecer porque a alguien se le ocurrió y nada más. Porque para hacer normas, o sea, para hacer leyes, hay que tener pues ciertos criterios. ¿Ya? Por ejemplo, el Congreso sacaba una norma que decía cuando empezamos la pandemia, cuando todavía Vizcarra era presidente, el Congreso sacaba una norma que decía todos las personas no van a pagar este peaje. Listo. Entonces, los peajes, ¿quién los tiene? ¿El Estado? ¿Todos los peajes quién los tiene? ¿El Estado o los ha concesionado? ¿Qué es un peaje? ¿Y por qué se ponen peajes? Profesor, respecto a lo que decía, el Congreso últimamente parece que no, se saca leyes debajo de la manga del Congreso. No están pensadas, no respetan, como usted decía, principios constitucionales y, bueno, en mi parecer, la mayoría son populistas, estas leyes, y tienen que observarlas el Ejecutivo y hay una confrontación de poderes. Claro, el Ejecutivo observa, y eso es verdad, el Ejecutivo observa los proyectos de ley, ¿ya? Pero el Congreso los puede aprobar por insistencia. Y cuando el Ejecutivo los aprueba por insistencia viene el problema, porque el Congreso, mejor dicho, cuando el Congreso los aprueba por insistencia, hay que revisar si es que estos proyectos realmente cumplen o no cumplen con los requisitos de constitucionalidad, porque puede ser que una norma al Ejecutivo no le guste, ¿ya? Puede ser que al Ejecutivo no le guste una norma, pero eso no quiere, eso no implica que la norma sea constitucional o inconstitucional. Por ejemplo,
En el caso de la ley que faculta el retiro de los aportes de los pensionistas, ¿no? De la AFP, ya de la AFP, por ejemplo. Entonces, el segundo retiro, ya, el segundo retiro, quién lo aprobó? El segundo retiro, cuando se aprueba en el Congreso y se envía al Ejecutivo, lo promulga Merino. Merino promulga el segundo retiro, pero ahora hay un tercer retiro. ¿Y qué ha hecho Sagasti? Sagasti lo ha observado. El Congreso por insistencia lo va a aprobar, ya. ¿Pero esa norma es inconstitucional? No. Simplemente que no es una norma adecuada, ¿ya? No es una norma adecuada. No es inconstitucional, pero sí es una norma que va a la larga a acarrear problemas para el Estado. No entiendo, profesor, ¿cómo que va a acarrear problemas para el Estado? Claro, piensen en esto. Se supone que las pensiones, ¿para qué sirven? ¿Cuál es la finalidad de aportar a un sistema de pensiones? ¿Por qué una persona tiene que aportar obligatoriamente a un sistema de pensiones? ¿Se han puesto a pensar eso? Tener un fondo para su vejez cuando esté jubilado, no trabaje y pueda vivir. Exacto. Ahora, ¿qué pasa si las personas sus fondos en este tiempo? Digamos, las personas sacan ahorita su dinero. De acá a 15 años, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Van a tener un fondo de pensiones? ¿Se van a tener con qué afrontar su vejez? No, Y por lo tanto, ¿se van a convertir en una carga para quién? para el Estado. Para el Para el Estado. Estado. Para el Claro, Estado. para el Estado, porque van a buscar, de alguna u otra forma van a buscar subsistir y van a hacerlo a través de, no sé, se me ocurre, van a buscar programas como Pensión 65, como el programa Juntos, ¿no? Todos estos programas que maneja el MIDIS. Entonces, a la larga se van a convertir en un problema para el Estado. Por eso es que el Ejecutivo observa el retiro del dinero de las AFPs. O sea, no porque te diga, no, o sea, no hagas nada con tu dinero, pues, ¿no? Porque la gente dice, es mi plata, yo quiero hacer lo que me dé la gana con mi plata. Bueno, el Ejecutivo te dice, pero no seas imprudente, no se trata de hacer lo que te da la gana y decir simplemente es mi plata. Pero el Congreso lo va a aprobar por insistencia y el Ejecutivo no va a poder hacer nada. Y dirá, bueno, ya, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Pero, ¿y de acá a 15 años? Eso es algo que se tiene que analizar, ¿no? Bueno, entonces, y es más, a corto plazo, a 10 años de repente, ¿no? Pero hay otras normas, como por ejemplo, que aprobó el Congreso, que el tema de los peajes, ¿no? ¿Por qué se concesionan los peajes? Para dar mantenimiento a las vías. Una concesionaria asume el control del peaje de una determinada vía y le da mantenimiento a esa vía. O sea, se encarga de que esa vía esté en perfectas condiciones y todos los que pasan por ahí pagan un peaje. Entonces, la concesionaria puede ganar o puede perder bajo su riesgo, ¿no? ¿Qué tal la vía constantemente sufre desperfectos? Tiene que arreglarla, pues, ¿no? Pero a cambio de eso tiene que cobrar un peaje. ¿Ya? Eh, Varios peajes, o sea, de todos los peajes que hay en el Perú, digamos que, si vamos a poner un ejemplo, ya al azar, si hay 50 peajes, de estos 50 peajes, 20 los tiene el Estado directamente los administra y otros 30 están concesionados. El Congreso saca una norma para que los transportistas no paguen peaje. Y ese tiempo que estábamos encerrados en pandemia, ¿qué carros se movilizaban? Camiones. Los Camiones. transportistas, Los transportistas de carga, ¿no es cierto? De carga pesada, los que llevaban víveres a todos lados, ¿cierto? Ellos eran los que seguían trabajando, porque ese sector nunca paró. Entonces yo les pregunto, ¿ellos tenían que seguir pagando peaje o no? Porque todos los demás Sí, ciudadanos estábamos encerrados. En cambio, ellos que seguían trabajando, que generaban ingresos, seguían trabajando. ¿Tenían que pagar peaje o no? sí. Sí. Claro, pues si están trabajando y están generando ingresos, tenían que pagar su peaje. Pero el Congreso dijo, no, nadie va a pagar peajes. Ahora yo te pregunto,
¿Tú le puedes decir a un privado que no cobre por sus servicios? No. No. No, pues esa norma era inconstitucional. Entonces no se detuvieron a pensar en ese artículo de la Constitución que dice no se puede modificar contratos ley. O sea, una vez que tú firmas un contrato por seguridad jurídica, no puedes unilateralmente venir y decir, ¿sabes qué? Yo te voy a cambiar el contrato. Eso no se puede. ¿Y por qué no se puede? Por seguridad jurídica, pues. No solamente el inversionista que viene de afuera, sino también del inversionista nacional. Si no recuerden qué pasó pues, cuando el Estado quiso firmar el contrato Dreyfus. ¿Qué era el contrato Dreyfus, muchachos? A ver, Arely, ¿qué era el contrato Dreyfus? Arely, ya se durmió ya. Creo que estamos empezando con la sesión espiritista de la mañana. A ver, Alejandra Mariana, ¿te acuerdas qué era el contrato Dreyfus? Más o menos, profesor. A ver, ¿qué te acuerdas? Dinos, si te equivocas no importa, no hay problema. Bueno, no me acuerdo, creo que era el contrato Dreyfus, era algo con la... mm, Tenía que ver con el abono, ¿no? Con el guano de isla. Entonces, sí, profesor, más o menos, algo así me acuerdo. ya, para los que no se acuerdan, el Perú, eh, hay una etapa que se llama la prosperidad falaz en el Perú, ¿ya? La prosperidad falaz es como tú cuando tienes cuando vas a tener un trabajo, un ingreso, ¿ya? Por ejemplo, tu papá te dice, se me ocurre ya, tu papá te dice, ¿sabes qué, hijita? Para tu cumpleaños te voy a dar 500 soles para que tú dispongas de ellos como tú quieras, ¿ya? 500 soles te va a dar, ¿ya? Para tu cumpleaños faltan 3 semanas. Pero durante ese tiempo, como sabes que tu papá te va a dar 500 soles, te ha dicho que te va a dar 500 soles, tú esos 500 soles ya te los gastaste. O sea, es un dinero que todavía no has recibido, pero que ya te dispusiste, te prestaste de tu amigo 100, de tu otro amigo 100, para ir al cine, para ir a comer, para comprar ropa, etcétera, etcétera. Y llegado el momento, tu papá te dice, ¿sabes qué? Hemos tenido un problema y no te voy a poder dar los 500 soles. Y no los recibes, pero ya te los gastaste. Durante la prosperidad falaz, el Perú siempre se gastaba dinero que todavía no tenía. Entonces, ¿cómo es este sistema de explotación del guano de isla? Tiene 3 etapas. La primera era arriendo, con Gamarra, si no me equivoco, me corrigen si es que es así. Con Castilla vienen las consignaciones y con Balta el monopolio. ¿Así es? David, Sí, perfecto. ya está, perfecto. Entonces, cuando llega Balta al gobierno, tenía su ministro que se llamaba Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola era el ministro de Hacienda. Y lo que hace Nicolás de Piérola es decirles a los consignatarios, de manera unilateral, consignatarios que tenían contratos con el Estado, le decían los consignatarios nacionales, les decía, ¿saben qué, señores? Aquí terminan sus contratos, ¿no? Porque vamos a firmar un contrato de monopolio con otra empresa. Y los consignatarios le dicen, oye, aguanta, 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 pero nosotros tenemos un contrato, nos tienes que respetar nuestro contrato. ¿Y qué les dice Piérola? Me llega sus contratos, así que le voy a cambiar. ¿Qué hacen los consignatarios? Demandan al Estado ante la Corte Suprema y le ganan al Estado. O sea, le ganan el juicio al Estado, como siempre, nomás, cuando demandas al Estado siempre le ganas, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que Piérola, como no puede con su genio, se va al Congreso y les hace creer a los congresistas que ellos son los que tienen que tomar la decisión y no el Poder Judicial. Así que los congresistas desechan la decisión del Poder Judicial, a- anulan los contratos de los consignatarios y aprueban el contrato Dreyfus. Por eso, por ese fallo del Congreso que no respeta, o sea, así como el Congreso no respeta los contratos del Estado, el Estado no respeta sus contratos, por eso hoy en día existe el arbitraje internacional. Toda empresa
que firma un contrato con el Estado no se somete a la vía judicial. O sea, Odebrecht, no sé qué empresas constructoras hay, o otras empresas que brindan servicios con el Estado, ¿ya? Esos servicios grandes, nunca, no se van a la vía judicial, sino que se van ante algún problema a la vía arbitral, porque ya sabemos que el Estado alguna vez las decisiones de su poder judicial se las pasó por alto y no las respetó. ¿Se entiende? Entonces, los congresistas, cuando hacen esta ley por la que las personas no van a pagar no van a pagar peajes, están violando pues, claramente la Constitución, sobre todo en la parte que dice contratos ley. Entonces, para evitar que se vulnere a la Constitución, existe esta acción de inconstitucionalidad. ¿Cuál es la finalidad de esta acción de inconstitucionalidad? Proteger la supremacía de la Constitución. ¿Listo? Y procede en contra de normas con rango de ley que contravengan a la Constitución de forma o fondo. Claro, alguno de ustedes me dirá, profesor, ¿pero qué es forma o fondo? Forma, cuando dicen la Constitución, esta ley contradice la Constitución en forma, es decir, textualmente. Si la Constitución dice sí, la ley dice no. O en el fondo es en la interpretación. Por ejemplo, Mauricio Mulder aprueba una ley hace unos años, ¿ya? Aprueba una ley, o es el autor de una ley, por la que el Estado, por la que se le prohíbe al Estado contratar con los medios de comunicación, o sea, poner publicidad del Estado en medios de comunicación privados. A eso se le llamó la famosa ley Mordaza. ¿Por qué el Estado gasta dinero en los medios de comunicación? Muchos de ustedes miran y dicen, el maldito Estado que gasta dinero en los medios de comunicación. Ya, ¿por qué creen que el Estado gasta dinero en medios de comunicación? Por ejemplo, hoy día se me ocurre, ¿ya? Hoy día empieza Aprendo en Casa, hoy día empieza la vacunación para las personas mayores de 80 años a nivel nacional, se me ocurre, ¿ya? Se me ocurre. ¿Cómo le informas a la gente lo que está haciendo el Estado? Con las noticias. A través Con de la las noticias. publicidad. Claro, a través Contratando de los medios medios de de comunicación. comunicación. Exacto. Entonces, si tú no contratas medios de comunicación para informarle a la gente lo que está haciendo el Estado, ¿qué derecho fundamental estás vulnerando? Libertad de información. La libertad de información. Entonces, la ley no dice violese la libertad de información, pero si tú interpretas esta ley, ¿qué derecho se está vulnerando? La libertad de información. A esta llamada ley Mordaza la llevaron al Tribunal Constitucional y el tribunal la declaró inconstitucional. Entonces las leyes pueden contradecir a la Constitución en forma, textualmente, o en el fondo, en la interpretación. Ahora, ¿cuáles son las normas que tienen rango de ley? Porque hay que entender que hay normas con rango de ley. ¿Cuáles son las normas que tienen rango de ley? Obviamente encima está la ley. Tienes los decretos legislativos y los decretos de urgencia. Mira, estos dos decretos, decreto legislativo y decreto de urgencia, son los únicos decretos que tienen rango de ley. El decreto legislativo, el decreto de urgencia son los únicos decretos que tienen rango de ley. Los demás no tienen, ¿de acuerdo? Los demás no tienen rango de ley. Solo decreto legislativo, solo decreto de urgencia. Entonces, si te digo, decreto supremo, ¿tiene rango de ley? No tiene. Decreto de alcaldía, ¿tiene rango de ley? No tiene. ¿De acuerdo? Listo. Los tratados también son normas con rango de ley. El reglamento del Congreso, mira, este es el único reglamento que tiene rango de ley. Todos los demás no tienen. Tienes ordenanzas regionales y ordenanzas municipales. Si alguna de estas normas va en contra de la Constitución, interponemos una acción de inconstitucionalidad. ¿En dónde? ¿Dónde se interpone la acción de inconstitucionalidad? En el Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? ¿Dónde se interpone la acción de inconstitucionalidad? En el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿quién interpone una acción de inconstitucionalidad? ¿Quién puede presentarla? Cualquiera no. El presidente de la República con el acuerdo de Consejo de Ministros, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, el defensor del pueblo. ¿Se acuerdan que le dije que el defensor del pueblo estaba en todas? Todas las garantías las puede presentar el defensor del pueblo. El 25% del número legal de congresistas, 5.000 ciudadanos con firmas, ¿ya? Ahora, claro, 5.000 ciudadanos pueden presentar una acción de inconstitucionalidad, pero ahí
donde vives tú, en tu municipalidad, hay 100 personas, ¿ya? Y quieres impugnar una ordenanza municipal, ¿ya? Si es que es una ordenanza municipal que va en contra de la Constitución, solamente necesitas el 1% de la población del distrito. O sea, si en tu distrito viven 100, uno puede presentar la acción de inconstitucionalidad. No hay problema. Pero, ¿qué pasa si en tu distrito viven 1 millón de personas? ¿Cuánto es cuánto es el 1% de 1 millón? Mm, 10.000. 10.000. 10.000. ¿10.000? Ya, 10.000 es más que 5.000 o no. Sí. Entonces, si el 1% es mayor a 5.000, ¿con qué te quedas? Con 5.000. Con 5.000, perfecto. Entonces, si es una ordenanza municipal, presentas con el 1%. Pero si el 1% es mayor a 5.000, te quedas con los 5.000. ¿Quién más? Puede presentar gobernadores regionales, alcaldes provinciales. También los colegios profesionales en materia de su competencia. ¿Dónde se interpone? Ante el Tribunal Constitucional y si necesitas un abogado. ¿Cuánto es el plazo? 6 años, ¿ya? Tienes 6 años para interponer una acción de inconstitucionalidad que empiezan a correr desde el día siguiente de la publicación de la norma en el Diario Oficial del Peruano. ¿Listo? Luego tienes a la acción popular. La acción popular tiene la misma función de la acción de inconstitucionalidad, pero en este caso procede en contra de normas sin rango de ley. ¿Y cuáles son estas normas que no tienen rango de ley? ¿Cuáles son las normas que no tienen rango de ley? Entonces, las normas que no tienen rango de ley, serán, ¿ya? Las normas que no tienen rango de ley serán, serán, por ejemplo, los reglamentos, ¿ya? Los reglamentos, las normas administrativas, resoluciones y los decretos de carácter general. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ¿cuáles son las normas que no tienen rango de ley? Reglamentos, normas administrativas, resoluciones y decretos de carácter general. Y eso es lo que dice acá, pues mira, la acción popular que procede por infracción de la Constitución y de la ley contra reglamentos, normas administrativas, resoluciones y decretos de carácter general, cualquier sea la autoridad que los emane. Ojo, piensa bien, atiende bien en esto. La acción popular protege a la Constitución y a las normas con rango de ley, es decir, a la ley. Entonces, estas normas que no tienen rango de ley no pueden ir en contra de ninguna de estas de acá arriba. ¿Ya? No pueden ir en contra de ninguna de esas. Si alguna norma que no tiene rango de ley, un reglamento, una norma administrativa, una resolución o un decreto va en contra de la Constitución o de la ley, presentas acción popular. Plazo 5 años, ¿de acuerdo? El plazo es 5 años. Entonces yo les pregunto, un decreto supremo que vulnera la Constitución, ¿qué garantía interpongo en contra de este decreto supremo? Acción popular. Acción popular. Acción popular. Correcto. Si un decreto de alcaldía va en contra de la Constitución, ¿qué interpongo? Acción popular. Acción popular. Si un decreto legislativo va en contra de la Constitución, ¿qué interpongo? Acción de inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad. Exacto. Entonces, ¿se entendió? ¿Alguna Sí, pregunta hasta ahí? No, profesor, de mi parte no. Listo, estamos claros entonces. Muy bien. ¿Quién puede interponer una acción popular? Cualquier ciudadano, la Defensoría del Pueblo, donde se presenta en el Poder Judicial. ¿Ya? ¿Pero dónde? En la
en la sala correspondiente de la Corte Superior del Distrito Judicial donde pertenece el órgano emisor. O sea, si la Municipalidad Provincial de Arequipa emite la norma, tendrá que ser en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Y en los demás casos, en la Corte Superior de Justicia de Lima. O sea, si donde tú vives no hay una Corte Superior, tienes que presentarlo en la Corte Superior de Lima. Por último, tenemos a la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento procede en contra de cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Es decir, la acción de cumplimiento sirve, ¿ya? La acción de cumplimiento sirve para obligar a un funcionario del Estado, ¿ya? A un funcionario o a una autoridad a cumplir lo que te dice una ley o lo que establece una norma legal. Entonces, si el presidente de la República en época de pandemia ha indicado que los alcaldes tienen que comprar víveres y repartirlos entre los más pobres y el alcalde no lo hace, ¿ya? Si el alcalde no lo hace, lo que va a hacer el presidente, lo que pueden hacer los ciudadanos es presentar una acción, ¿ya? Lo que pueden hacer los ciudadanos es presentar una acción de cumplimiento. ¿Y qué consigues con una acción de cumplimiento? ¿Ya? ¿Qué consigues con una acción de cumplimiento? Que el funcionario, ¿ya? Que el funcionario cumpla con lo que dice la ley. O sea, es para obligar a este funcionario a cumplir lo que dice la ley. ¿De acuerdo? ¿Quién interpone una acción de cumplimiento? Cualquier persona, también la Defensoría del Pueblo, ante un juez civil si necesitas abogado. Entonces, ¿cuál es el objeto de este proceso? Que el funcionario o autoridad pública dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme. O se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan a emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. Ojo, igual que el habeas data, para que tú presentes tu acción de cumplimiento, primero tienes que presentar tu solicitud. Le presentas tu solicitud al funcionario reclamándole que cumpla con su obligación. Te ponen su recibido, fecha y hora. Una vez que tú has presentado tu solicitud, el funcionario tiene 10 días, ¿ya? Tiene 10 días para cumplir. Una vez que has presentado tu solicitud, el funcionario tiene 10 días para cumplir con lo que dice la ley. ¿Ya? Tiene 10 días para cumplir. Si en esos 10 días no cumple, recién te vas al juzgado civil y presentas tu acción de cumplimiento. Pero para esto, ¿qué necesitas? Tu documento de fecha cierta para probar que has pedido el cumplimiento de la obligación. ¿Preguntas? Ninguna. No, profesor. ¿Todo está clarísimo, muchachos? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Entonces, ya que todo está claro, hoy a la tarde, si no es hoy a la tarde, es mañana temprano, les voy a subir un formulario de los dos primeros temas, tanto de derechos humanos como de garantías. ¿De acuerdo? Tanto de derechos humanos como de garantías. Pero sí voy a ser claro con esto. Yo tengo 74 personas ahorita aquí conectadas. Entonces, el número mínimo de respuestas que debe haber en este formulario es 74. Si no hay 74, es más, lo voy a anotar por acá porque después me voy a olvidar. 74 personas. Si 74 personas no han resuelto el formulario hasta el domingo a la tarde, ¿ya? No les vuelvo a subir formularios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profesor. profesor. Y está quedando grabado, ¿ah? Sí, profe. Bien, muchachos. Entonces, hasta ahí llegamos, ¿ya? ¿Por dónde lo voy a pasar? Lo voy a poner el formulario en el chat del grupo, ¿ya? En el chat del grupo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Profesor, gracias. Ok, profesor. Sí, Perfecto. profesor. Profesor, Entonces- una consultita. Dime, David. Pero se parte un poquito del tema de garantías. ¿Podría decirme cuáles son las principales diferencias entre un juzgado civil y un juzgado penal? ¿Y si iría a otro juzgado? Es que lo que pasa es que los juzgados civiles ven temas patrimoniales y extrapatrimoniales y los juzgados penales ven delitos. Todo lo que son delitos, juzgado penal. El resto, juzgado civil. Ahora, también hay juzgados laborales, también hay había juzgados agrarios.
Pero la realidad es que una garantía, ¿dónde se tendría que presentar? En un juzgado constitucional. Pero a falta de juzgado constitucional va o a un juzgado civil o a un juzgado penal. Entonces, para responder a la pregunta de David, juzgados penales ven delitos y el resto juzgados civiles. A ver, ¿qué dice Mayeli? ¿Dónde está? Mayeli dice, profesor, en el caso de la inviolabilidad de domicilio, ¿qué garantías protege? O sea, ¿qué garantía protege la inviolabilidad de domicilio? El habeas corpus. Pero ¿qué pasa si es que yo no encuentro habeas corpus en mi respuesta? En una pregunta de opción múltiple, o sea, en una pregunta de opción múltiple, dice, y es una pregunta de examen de admisión, ¿ah? La inviolabilidad de domicilio se protege con, veo las alternativas y no hay habeas corpus. ¿Qué marco? Amparo, porque el amparo protege todos los derechos. Ahora, si me dicen verdadero o falso, la inviolabilidad de domicilio se protege con amparo. Falso, porque preferentemente se protege con ¿qué? Con habeas corpus. Ahora, si te dijeran, a falta del habeas corpus, otra garantía que protege la inviolabilidad de domicilio es amparo. Ah, ya, ahí sí es verdadero. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo, perfecto. Entonces, hasta ahí cerramos la grabación.